Cordial saludo, mi nombre es Jorge Luis Cáceres Hernández, estudiante del noveno semestre de Derecho en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad vamos a dar desarrollo a la fase 5 del el curso de responsabilidad patrimonial del Estado. Aquí se nos pide elaborar un caso donde podamos exponer los elementos de la responsabilidad del Estado y también pues como dar un trámite a ese supuesto hecho ficticio que vamos a elaborar. Entonces, en mi caso, en específico, narra que Juan Felipe Barrera Díaz iba caminando por una calle de la ciudad de Duitama y parte de la fachada del Palacio Municipal de esta alcaldía de Duitama se desprende y cae encima de él y pues le quita la vida, ¿sí? Sus hijos menores de edad, representados por la madre, que ya estaban divorciada de Juan, acuden a la acción de reparación directa por los daños sufridos y pues en este sentido no solo acuden por los daños sufridos en cuanto al daño emergente y el lucro cesante, sino que además también acuden a la jurisdicción a efectos de solicitar la reparación del daño moral que les asiste por la pérdida de su ser querido. Aquí encontramos que hay un régimen de responsabilidad objetivo por la ruina de la edificación o incluso se podría decir que hay una falla del servicio por la omisión de la municipalidad en el deber de mantenimiento de la fachada. Así pues, al revisar los elementos de la responsabilidad de conformidad con el artículo 90 de la Constitución y el artículo 140 del CEPACA, encontramos que en cuanto al daño antijurídico, que es el primer elemento, claramente el bien jurídico lesionado es la vida de Juan Felipe, ¿sí? O sea, y de manera indirecta, pues la afectación patrimonial y moral de sus hijos. Daño que es antijurídico, lógicamente, porque no se tiene el deber jurídico de soportar el desprendimiento de una fachada mientras se transita por la calle. Esto es algo completamente lógico y claro al momento de determinar el daño antijurídico suscitado. La imputabilidad hacia hacia la, hacia la responsabilidad del Estado refiere a una pregunta, y es que el daño es imputable al municipio de Duitama, el daño sufrido por la familia de este señor es imputable al municipio de Duitama, y la respuesta es que claro que sí, es que el Palacio Municipal es propiedad del ente territorial, ¿sí? El cual está en la obligación de garantizar su estabilidad estructural. Y por último, el nexo causal. Existe un vínculo directo entre el desprendimiento de la fachada de la alcaldía de Duitama y la muerte de Juan Felipe. Pues es lógico decir que existe un nexo causal porque la muerte se deriva necesariamente por la acción u omisión de la administración municipal, ¿sí? Además de que no concurre en este hecho en específico elementos que excluyan la responsabilidad de la entidad, como lo podrían ser la fuerza mayor, el caso fortuito o incluso el hecho de la víctima. Entonces, teniendo claros ya los elementos de la responsabilidad, debemos irnos al trámite para la solución del conflicto, encontrando lógicamente dos sedes. La primera de ellas es la vía administrativa, donde a través de la conciliación extrajudicial iniciaremos nuestro proceso de reparación directa. Y es que además de ser un requisito de procedibilidad para poder accionar en el ámbito jurisdiccional, de conformidad como lo reza el artículo 140 del CEPACA, no podemos omitir que es un medio alternativo de solución de conflictos, donde la madre, en representación de los hijos, aportando el acta de defunción, los registros de nacimiento de los hijos, para probar la filiación y las pruebas del hecho, pueda acudir ante la municipalidad a efectos de que se determine si ésta acepta la responsabilidad y se determine todo lo concerniente o se llegue a un acuerdo en cuanto a la reparación de estas víctimas, ¿sí? Se firma la conciliación y esta pasa a ser aprobada por un juez administrativo. En caso de que no se llegue a un acuerdo, en caso de que la administración municipal y las víctimas no lleguen a un acuerdo, se habilita la vía judicial. En esta vía judicial, mediante la acción de reparación directa del mismo artículo que venimos mencionando,
Las víctimas deben acudir dentro de los 2 años siguientes, contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho, a solicitar en esta instancia jurisdiccional la reparación directa. ¿Qué pasa si se pide después de estos 2 años? Pues ya va a haber una prescripción de la acción y no van a poder reclamar. ¿Qué van a reclamar en esta vía jurisdiccional? Van a reclamar también sus perjuicios patrimoniales, los cuales son daño emergente, como lo son gastos funerarios, los gastos notariales, los gastos médicos, si de pronto el señor no murió inmediatamente, sino que duró internado cierto tiempo y después murió, pues todos estos gastos que estén plenamente demostrados con factura. Además de estos, el daño patrimonial del lucro cesante, que es la pérdida de los ingresos que el padre aportaba al sustento de sus hijos menores, y se dice que hasta que cumplan 25 años de edad, que es cuando la ley más o menos nos indica que es la edad donde en promedio ya los hijos han terminado su carrera universitaria y se pueden valer por sí solos, por así decirlo. En cuanto a los perjuicios extrapatrimoniales, vendríamos a tocar el daño moral. Y al revisar la sentencia de unificación del Consejo de Estado, en este caso por producirse una muerte, los hijos les corresponde una indemnización máxima por la afiliación y el dolor de perder a su padre de 100 salarios mínimos, 100 salarios mensuales legales vigentes para cada uno de los hijos. Esto sería todo. Muchas gracias por la atención.